Nahuatl Pamillang. Buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí desde el Tercer Canal, nuevamente con el informativo del mediodía. Muchísimas gracias por estar sintonizados con Tercer Canal y estar contactados y comunicados frente al panorama nacional, al panorama regional y en todo lo que corresponde a nuestro país. Estamos desde el Tercer Canal acompañando a los territorios, acompañando a nuestros líderes, acompañando a las comunidades y sobre todo haciendo seguimiento a los procesos que se lideran desde las diferentes regiones del país. Muchas gracias por estar con Tercer Canal y hoy tenemos una noticia que es de gran importancia, pero también debe ser de gran importancia para todos los colombianos. Amanecemos hoy con la noticia de que en el resguardo Murindó y en el resguardo del río Chagueradó se ha presentado el desplazamiento de aproximadamente 48 familias que vienen representando un aproximado de 168 miembros indígenas del pueblo indígena Embera, que hoy se han tenido que desplazar como consecuencia de las amenazas, del hostigamiento, de la persecución y sobre todo del temor que se ha sembrado en el territorio, en esos resguardos indígenas, por cuenta de la presencia y del accionar de grupos armados al margen de la ley. Esa es la noticia que nos convoca hoy a Colombia, sobre todo en ese acompañamiento que debemos hacer a los pueblos indígenas. Hoy el pueblo Embera se ha tenido que desplazar de su territorio de origen, de su resguardo, de ese resguardo que los ha visto fortalecerse como pueblo Embera, desarrollar un proceso comunitario, político, organizativo. Eso es lo que hemos visto en este momento y ahorita mismo estamos viendo cómo se ha dado ese desplazamiento. Estamos viendo aquí ese desplazamiento de los niños, de las madres, de las mayoras, de los mayores, que hoy están prácticamente abandonando su territorio de origen. Este es un tema que nos convoca a la solidaridad social, a la solidaridad nacional, porque finalmente esta situación no únicamente está afectando al territorio Embera, no únicamente está afectando al pueblo Embera como tal, sino que sabemos que es una situación que también se está reproduciendo en otros escenarios del territorio nacional. De manera que hacemos un llamado muy especial a las entidades territoriales, al gobierno nacional, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a los actores políticos para que hoy nos pongamos en el lugar de nuestros compañeros indígenas Embera Abellada. Ellos están hoy sufriendo este desplazamiento. Sabemos que esta es una situación que se ha venido dando desde hace varios años. Sabemos que la organización indígena de Antioquia ya ha puesto de manifiesto unas denuncias públicas, ha hecho unas alertas tempranas frente a lo que ha venido sucediendo en el territorio. Sabemos que ellos ya han denunciado previamente las persecuciones, la instalación de minas antipersonas entre los caminos que comunican de una comunidad a otra. Sabemos que ellos denunciaron también el asesinato de líderes, los homicidios selectivos y también tenemos conocimiento que a inicios de febrero, por ejemplo, un menor de 13 años cayó en una mina antipersona. Así que ese es el panorama con el que nos encontramos hoy y por tanto vamos a darle paso al representante de la organización indígena de Antioquia. Vamos a escuchar desde su voz, desde su fuerza, desde su espíritu, para que Colombia hoy se entere de lo que está sucediendo en el resguardo Embera, para que todos pongamos desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión, ese grano de arena para transformar estas realidades en las regiones del país. Vamos entonces a escuchar al representante de la organización indígena de Antioquia, vamos a comprender lo que está sucediendo hoy, vamos a informarnos y sobre todo vamos a un poco a contextualizar a Colombia del acontecimiento que hoy nos convoca. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a darle paso al representante Wilfer Sánchez. Muchas gracias por estar con Tercer Canal.
Y bueno, lo que nos preguntamos hoy desde este medio es ¿desde cuándo se viene dando este proceso de hostigamiento hacia los pueblos indígenas? ¿Desde cuándo han venido estos grupos al margen de la ley hostigando a las comunidades, a las autoridades, a los líderes? Muchas gracias por estar aquí, entonces lo escuchamos. Gracias, Sandra. Un saludo muy especial para usted y todos los televidentes del canal. Gracias, además, por la oportunidad que nos permite a los pueblos indígenas de Antioquia visibilizar ante la opinión pública la grave situación humanitaria por la que vienen atravesando cientos de familias indígenas en este departamento. Recordar que los pueblos indígenas de Antioquia, así como los pueblos indígenas del país, estamos comprometidos con la construcción de la paz, hemos apostado a la paz, apoyamos el proceso de paz. Sin embargo, desafortunadamente, tras la firma del acuerdo de paz en 2016, se puede decir que solo hubo aparentemente 2 años de calma, 2017 y 2018. Los territorios fueron despejados por los grupos armados, fueron levantadas las minas antipersonal de los resguardos indígenas. Sin embargo, a partir del año 2019 comienza a registrarse en distintas zonas del departamento de Antioquia la presencia de grupos y de actores armados al margen de la ley. Desde entonces, como organización indígena de Antioquia, a través de nuestro sistema de alertas tempranas, a través de la Consejería de Comunicaciones, hemos venido pues poniendo sobre la opinión, sobre la palestra todos estos temas y denunciando ante los organismos defensores de derechos humanos, ante el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, la presencia de estos hombres armados y las afectaciones y consecuencias que su presencia traen en nuestros territorios. Hay clara violación al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, al derecho a la vida, al derecho a desplazarse libremente por el territorio, pero hay también confinamiento, extorsiones, trabajos forzosos, violación a las mujeres, reclutamiento forzado, instalación y siembra de minas antipersonas en territorios y resguardos indígenas, hechos todos contrarios a los derechos humanos. Entonces es una realidad que se ha venido con el paso de los días haciendo muchísimo más fuerte, muchísimo más cruda, muchísimo más real. Y hoy en el municipio de Morindó, especialmente en el resguardo Río Chajeradó, tenemos desplazadas a 48 familias indígenas del pueblo Embera de Yávira, 168 personas que tuvieron que desplazarse hacia la comunidad Turriquitadoyano. Recordemos que por mecanismo de resistencia, los pueblos indígenas del departamento de Antioquia han optado no realizar sus desplazamientos hacia los cascos urbanos, sino al interior de los mismos resguardos y de las mismas comunidades. Esta situación nos preocupa y nos duele muchísimo. Como pueden ver ustedes en imágenes, son 48 familias que han tenido que dejar sus tambos, sus casas y salir con sus pertenencias más valiosas. En este caso, como lo podemos ver en las imágenes que se transmiten justamente ahora, pues algunos animales, unas gallinas. Esto es lo más valioso que tienen estas comunidades, la paz en sus territorios y la tranquilidad, que hoy no se puede gozar. Hoy los niños no pueden salir a las canchas a jugar, hoy los padres no pueden ir al monte y a la selva a cazar, y las familias no pueden, digamos, reunirse en torno a todas esas actividades y festividades que se desarrollan normalmente en los territorios por este flagelo de la guerra. El ELN hace presencia en el atrato medio antioqueño, amenaza de manera expresa a las comunidades indígenas y hoy, como consecuencia, tenemos a 48 familias desplazadas. Pero ojo a esto, tenemos también 600 personas más en riesgo inminente de desplazamiento en las comunidades Gorrojo, Bachidubi y Coredó del resguardo Río Morindó, quienes estarían pensando movilizarse hasta la comunidad Isla, en donde, recordemos, a principios de este mes ocurrió un accidente con mina antipersona que dejó sin una de sus piernas a un niño de 13 años y herido a un docente de la comunidad Isla y a otro joven estudiante de 19 años, lo que pone en doble riesgo a estas familias que están entonces en situación de confinamiento y de desabastecimiento desde hace un mes por órdenes expresas del ELN. Ya se tienen que desplazar y además del desplazamiento pues tienen que movilizarse por un territorio que está sembrado con minas antipersonal,
y que pone en alto riesgo y vulnerabilidad a todas las familias. Hecho entonces que condenamos con toda vehemencia desde la Organización Indígena de Antioquia. Por eso insistimos en que es muy importante que el gobierno nacional busque estrategias para darle una salida negociada a través del diálogo a este conflicto que se nos registra en el Atrato Medio Antioqueño, en el occidente del departamento, en el Bajo Cauca antioqueño, y para que se siente por fin a negociar con el ELN y vuelva entonces otra vez estos territorios que fueron ocupados históricamente por las FARC a tener la paz tan anhelada de los pueblos y las comunidades indígenas. Como vieron ustedes en imágenes, son familias absolutamente pobres, que no tienen lujos, que no tienen riquezas, y que sus riquezas son 5, 6, 7 gallinas con las que tuvieron que salir en medio de las minas antipersonas, desplazados por los actores armados al margen de la ley. Muchas gracias, compañero Wilfer, por la contextualización. Y usted ha dicho algo bien importante. Lo primero es que en el resguardo se está presentando una violación sistemática a los derechos humanos, pero también a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En este momento es lamentable, y muy seguramente todos los compañeros y compañeras indígenas y campesinos y compañeros étnicos que están hoy viendo Tercer Canal están sintiendo ese dolor desde nuestros territorios. Abandonar nuestros resguardos es prácticamente abandonar nuestros lugares de origen. En ese contexto, usted también ha mencionado que los compañeros indígenas en Vera no se han desplazado a los cascos urbanos, sino que se han desplazado al interior de los resguardos, como siento yo, es un proceso de resistencia, es un acto de resistencia y también un acto de rebeldía, y es que los pueblos indígenas nacemos y estamos sembrados en nuestros territorios. Te agradezco si nos puedes entonces contextualizar un poco más el por qué los compañeros en Vera, que hoy están siendo desplazados forzosamente, no se desplazaron a los cascos urbanos. Bueno, esta es una estrategia que durante muchos años han venido construyendo los pueblos indígenas del departamento a través de distintos espacios y a través de la Consejería de Derechos Humanos y Paz. La experiencia nos ha dejado claro que un desplazamiento interno puede ser mucho más, digamos, efectivo a la hora de presionar la salida de los grupos sectores armados de nuestros territorios, pero además, digamos, brindar unas condiciones de contexto, de hospitalidad muchísimo más amables que las que se pueden brindar en los cascos urbanos. Ahora bien, por ejemplo, la comunidad Turriquitado Llano, que es receptora en este caso de la comunidad Turriquitado Alto, en este momento tiene una sobreocupación. Estamos también en medio de una pandemia, no hay agua potable, no tienen suficientes alimentos para subsistir durante esta jornada, lo que digamos pone también en un riesgo inminente a estas familias de poder tener un brote epidemiológico en su zona. Pero entonces, como mecanismo de resistencia, se están los territorios y resguardos indígenas, de allí se busca no salir, y esperamos entonces que con la apuesta y con el apoyo de los gobiernos nacional y el gobierno departamental, la gobernación de Antioquia, la gerencia indígena, se pueda hacer un trabajo de acompañamiento humanitario y civil a las familias que están hoy en situación de desplazamiento en este municipio del Atrato Medio Antioqueño, un municipio también de difícil acceso, de muy altos costos para la movilización. Sacar un bote de una comunidad, de una de las comunidades más cercanas al casco urbano, por ejemplo, el municipio de Murindó, puede costar entre alrededor de 200, 300 mil pesos. Entonces también es por carencia de recursos que hoy no llegamos hasta el casco urbano, pero que esperamos esta atención humanitaria llegue hasta la comunidad en donde están hoy las familias desplazadas. Wilfer, muchas gracias por estar con Tercer Canal. Y bueno, en relación al contexto que tú nos has brindado, serviría de mucho para Colombia y sobre todo para las entidades del orden nacional y regional escuchar desde tu voz, desde el acompañamiento que se ha venido haciendo desde la Organización Indígena de Antioquia, sobre cuáles son las necesidades específicas que ahorita mismo requiere la comunidad en Vera, que está siendo desplazada,
pero también queremos conocer desde tu voz cuál es ese llamado que hace la organización indígena de Antioquia frente a este hecho. Ya tú has mencionado que hay otras 600 personas que están en riesgo de desplazamiento forzoso, así que por lo que hemos logrado conocer, la situación continúa y está también afectando a otras familias, aparte de estas 48 familias que en este momento se encuentran en desplazamiento. Así es. Mira, el Consejo de Gobierno Mayor de la Organización Indígena de Antioquia ha manifestado públicamente en nombre de las comunidades indígenas el rechazo por la presencia de actores armados al margen de la ley en nuestros territorios. Hoy exigimos nuevamente y de manera pública su salida inmediata de los resguardos indígenas. Son tierras que pertenecen al pueblo embera, no son tierras baldías, no son tierras del Estado, son tierras que están resguardadas desde los años 80, legalmente constituidas, pertenecen a 11 comunidades en este municipio del Atrato Medio Antioqueño, así que exigir la salida inmediata, respetar el proceso organizativo de los pueblos indígenas, la jurisdicción especial indígena, la guardia indígena, no caer tampoco en la estigmatización de nuestras autoridades indígenas en la zona cuando quieren hacer y respetar sus derechos. Insistirle al gobierno nacional de que es necesario que comience a darse el desminado humanitario en las zonas donde sea posible, avanzar también en lo que se pueda para realizar el desminado militar y brindarle las ayudas primarias y básicas que en este momento necesita la comunidad, que es agua, colchonetas, frazadas y por supuesto alimentos no perecederos para poder subsistir en los siguientes días que se vienen a continuación. Lamentar y rechazar con contundencia la instalación de artefactos explosivos en nuestros territorios indígenas. Lloramos aún los 5 muertos indígenas que se nos registraron en el 2020 en medio de una pandemia, entre ellos 2 menores de edad fallecieron, uno más resultó herido, así que condenamos con vehemencia este hecho y hacemos un llamado para que de manera urgente se inicie con prontitud toda la etapa de alistamiento del Plan Nacional de Desminado del Programa de Presidencia de la República, en el que ya fue incluido el municipio de Morindó, pero estamos a la espera entonces de que inicie esta etapa de alistamiento. Necesitamos que se dé de manera urgente porque las consecuencias son evidentes y lamentables para estas comunidades del Atrato Medio Antioqueño, que son constructoras de paz, que le apuestan a la paz y que quieren vivir en paz en sus territorios. En Antioquia, los pueblos indígenas siempre hemos dicho: cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. De hecho, esto ha sido una frase que ha sido acogida por el movimiento indígena nacional y nos seguimos reafirmando en esa misma mandato y en esa misma posición. Además de ello, queremos insistir en que frente al fusil la palabra y que queremos morir de viejos. Bueno, muchas gracias, compañero Wilfer, por estar aquí presente en Tercer Canal y sobre todo por dar a conocer a Colombia lo que está sucediendo hoy en el territorio embera. El llamado que se hace entonces al gobierno nacional y a todas las entidades territoriales y a las organizaciones defensoras de derechos humanos es para que se preste atención humanitaria inmediata, se haga el acompañamiento inmediato a la comunidad embera eválida y también para que las fuerzas armadas al margen de la ley salgan de los territorios indígenas. Se hace una denuncia contundente frente a la siembra de minas ante personas en los territorios indígenas. Ese es el llamado que se hace hoy al gobierno nacional y se hace ese llamado también solidario y de unión a la población en este país. Muchas gracias por estar aquí, compañero Wilfer. Y